A mitad de la noche se nos unió una mujer joven con un niño en brazos. Nadie la había visto antes. Caminaba descalza, el niño no lloraba ni se movía, solo parecía dormido. Uno del grupo intentó hablarle, pero ella no respondía. En un momento tropecé y choqué con ella y el niño se cayó al suelo y no hizo ningún ruido. Me acerqué a ayudar y vi que no respiraba. Su piel estaba helada y cuando alzamos la mirada la mujer había desaparecido y en el suelo quedaron huellas como si un niño hubiera caminado solo. Esta historia la manda José Cuevas. Dice que esto le sucedió a él cuando cruzaba la frontera de México con Estados Unidos. Mira, aquí hay otra que dice: en el cruce por Nogales nos metimos por un caño seco, todos callados, solo se olía el viento entre las piedras. Desde arriba de un barranco una mujer nos gritó algo que nadie entendió, pero sonaba como advertencia. El coyote nos apuró y seguimos minutos después. Uno de los muchachos resbaló y cayó y escuchamos el golpe. Fuimos a mirar y no había cuerpo, ni sangre, ni rastro. Volvimos al punto donde la mujer nos había gritado en el borde del barranco y alguien encontró una cruz de madera con el nombre del chico, pero no había muerto. Eso pensábamos. Está raro las historias que nos narran. Por ejemplo, Rosa María Reyes dice: a mí me pasó algo similar. Viajaba sola en una camioneta grande y poco antes de subir a la montaña, con muchas curvas, algunas bastante cerradas, puesto estaba una mujer joven con un bebé en brazos esperando por alguien que le hiciera el favor de llevarla. Me pasé, pero luego pensé que en cuál sería la situación. Retrocedí casualmente, íbamos al mismo destino. El bebé lo mareó, creo, la altura del camino y luego pues con tantas curvas empezó a vomitar. La mujer estaba apenada porque se ensució un poco el asiento y el piso. No se preocupe, le dije, lo importante es que el niño se sienta mejor. En el primer pueblo, después de tanta curva, paramos para comprar algo apropiado para que el bebé comiera y siguiéramos el viaje, y cuando íbamos llegando le pregunté a dónde necesitaba que la dejara y me dijo que cerca de la central de camiones. Cuando iba entrando al pueblo, una sobrina estaba pendiente de mi llegada, andaba en su bicicleta y me siguió hasta la parada de los camiones. Y ahí me distraje hablando con mi sobrina y cuando volteé a despedir a la señora ya no estaba. Me asomé al asiento trasero y ni la bolsa que cargaba como pañalera estaba. Mi sobrina dice que no vio a más en mi camioneta, ni vio bajar a nadie, solo mi sorpresa que ya no había rastro de vómito de bebé. Ya había pasado mucho tiempo desde entonces y nunca voy a olvidar la carita del bebé. Mira, esa historia está interesante. Eso no pasó en la frontera, sino que fue de camino de camino en carretera. Dice: el tipo que nos guiaba tenía algo raro, nunca comía ni bebía agua. Llevábamos 2 días de seguía caminando como si nada. En la noche cuando nos dormimos, alguien vio de pie mirando al cielo y murmurando cosas en náhuatl. Una noche me desperté y lo vi agachado junto al cuerpo de un compañero y al día siguiente dijeron que el chavo había muerto de cansancio, pero su cuello tenía marcas. Quise confrontarlo, pero cuando lo hice me miró con ojos completamente negros, sin blanco, y me dijo: nadie llega al norte sin pagar algo. Al tercer día desapareció, cruzamos solos, pero cada vez que duermo lo veo, mirándome desde el borde de la cama. Oh, mira, también está rarilla. Dice: mi papá se perdió en un bosque. Bueno, esta la manda Leónidas Alexander Dávila. Mi papá se perdió en un bosque. Él tenía 11 años y un anciano lo guió hasta llegar a un pueblo. Pero lo extraño era que mi papá siguió para irse con él, pero nunca lo pudo alcanzar. El anciano iba lento y mi papá corrió tras de él. Al llegar al pueblo, una mujer llamó a mi padre. Le dijo que el anciano ya le había pagado un año de alimentación y por consejo del anciano se fuera el año completo. Mi papá nunca conoció a ese anciano ni tampoco lo volvió a ver. Ok, a ver, este está raro. Pero bueno, son historias que nos hacen llegar, bandita. A ver,
Teníamos uno que mandaba... Ah, dice, se dije que no ponga su nombre. Dice, una noche cruzando una vieja carretera rural de Boyacá. Ah, ese es de Colombia. Colombia. El auto empezó a fallar, paré al costado y justo enfrente de mí lo vi. Lo que parecía un cura caminando por el borde del camino. Vestía sotana negra y cargaba un rosario en la mano. Me tranquilicé un poco, pero cuando levantó la vista no tenía cabeza. Lo juro, donde debería estar su rostro solo había vacío. El motor arrancó solo como empujado por miedo. Salí de ahí sin mirar atrás. Años después me enteré de que esa carretera había sido escenario de una matanza de religiosos en los 50. Este es de Colombia, Boyacá. ¿Boyacas? No sé si lo dije bien. Wow. La mano en la venta, dice. Argentina Salta. Volvía de Cafayate. Cafayate, ¿está bien dicho? Por la ruta. Y ya anocheciendo, cuando una tormenta me agarró en el medio del viaje. Llovía fuerte y el parabrisas apenas daba abasto. En una curva veo a alguien al costado con capucha. Ni frené, pero cuando pasé escuché un golpe en la ventanilla derecha. Giré instintivamente y vi una mano de barro y uñas negras pegada al vidrio. Pegué un grito y aceleré como loco y no paré hasta llegar a la casa. Revisé el auto en la mañana siguiente y no había barro ni marcas, excepto una sola uña negra pegada junto al espejo. A ver, esta dice... La Sollona me habló. La Sollona. ¿Qué es la Sollona? Esta es de Venezuela, Barinas. Dice, estaba volviendo a casa por la noche desde Barinas en un tramo de carretera rodeado de monte. Paré a orinar y justo cuando estaba por volver al auto escuché una voz femenina que me decía, no me dejes sola. Pensé que era una mujer perdida, pero cuando giré había una figura alta con pelo larguísimo tapándole la cara. Su voz cambió de dulce a rabiosa en un segundo y me gritó infiel mientras se abalanzaba. Corrí, abrí el carro y arranqué como si nunca en mi vida. Arranqué el carro como nunca en mi vida. El retrovisor mostraba la silueta corriendo atrás mío por kilómetros. Casi me salgo del camino, pero no frené hasta llegar al pueblo. No mames, güey. Está cabrón. Imagínate, vas corriendo y ves por el retrovisor que viene alguien atrás corriendo en chinga de ti. Atrás de ti. No mames. A ver, esta dice, la nena del puente, México-Veracruz. Había escuchado desde ese puente cerca de Córdoba, pero nunca le di bola hasta que me tocó pasar por ahí llevando mercancía. Justo antes del puente vi una nena vestida de rosa sentada al borde. Me pareció raro, así que frené y le pregunté que si estaba bien, pero no me respondió. Bajé del camión y me acerqué. Cuando estuve a menos de 3 metros se tiró. Corrí a mirar, pero no había nadie. Oh, ok. Se tiró abajo del puente. Corrí a mirar, pero no había nadie. Cuando me di vuelta para volver al camión, estaba sentada en el asiento de copiloto. Grité, cerré la puerta de un manotazo y ella ya no estaba. Pero hasta el día de hoy el cinturón de ese lado aparece abrochado solo. ¡Ah, chinga! Te lo llevaste, güey. Te lo llevaste. ¿Y qué puente se puede saber o no? Hay puentes raros por ahí. Quisiera saber, nomás por curiosidad. Ay, cabrón. A ver, vamos a ver. Hay que buscar. Dice... El grito del monte. Colombia, Antioquia. Ok, regresamos a Colombia. Iba por una carretera secundaria entre Medellín y Santa Rosa de Osos. Era tarde y en el camino bordeaba un monte espeso. De la nada, escuché un grito desgarrador que no sonaba humano. Bajé la velocidad pensando que tal vez era un animal, pero volvió a escucharse, esta vez más cerca, como si estuviera justo afuera de la ventana. No había casas ni luces, solo el ruido del motor y ese alarido entre los árboles. De pronto vi una sombra blanca corriendo a la par del carro, flotando. Ah, no mames.
Aceleré y no miré atrás. Cuando llegué al peaje, el operario me dijo, ¿vienes solo? Porque vi 2 sombras en el parabrisas. No más, qué puto miedo, lo traías arriba, güey, y se estaban dando cuenta los demás. Este fue que en Medellín, Antioquia. Sí es Colombia, ¿no? Sí, Colombia, Antioquia. A ver, esta historia la manda Franco Mantioli. Franco Mantioli. Dice Argentina, Entre Ríos. Ok. Era cerca de las 3 de la mañana y yo venía manejando por la ruta 14, pasando por Concordia. Noche cerrada, sin autos y luces. De repente, siento el peso de alguien sentándose en el asiento de atrás. No escuché puertas ni ruido, solo un shhh del aire. Al hundirse el asiento me quedé paralizado con la vista fija al frente. Después de unos minutos miré por el espejo el retrovisor y veía una silueta con rostro cubierto, pero sombra, como si no tuviera cara. Me bajé sin apagar el auto y recé. Cuando volví a mirar el asiento, estaba desocupado, pero olía a tierra mojada, a tierra húmeda y tierra húmeda y flores marchitas. A ver, esta la manda Esteban. Dice así. Esto fue Venezuela. Entre Venezuela y Colombia, dice. Conducía por una carretera oscura en llanos cuando de pronto vi una luz redonda que flotaba a la altura del auto. Esa bola brillaba como fuego y zumbaba rebotando sobre la banquina, que será como el corredor. Aceleré para evitar, pero me siguió, zigzagueando sobre el pavimento a la misma velocidad. Sentí que me atraía hacia el campo, pero quererme fuera del camino. Cuando crucé una intersección, giró en el aire y desapareció en la oscuridad sin ruido. El ambiente quedó tan frío y silencioso que pensé que todo había sido alucinación, pero mi mano seguía temblando el resto de viaje. ¿Qué tal, banda? ¿A ustedes les ha pasado algo así extraño en carretera? ¿Les ha pasado algo, ya sea para todos aquellos que van sobre el sueño, que cruzan fronteras, otros, pues en este caso Venezuela, Colombia? Mira, este dice el Silbón de los Llanos, Colombia. Andaba conduciendo por una vía solitaria en los llanos cuando empecé a escuchar un silbido largo que se mezclaba con el viento. Paré el auto asustado, el silbido quedó más cerca y más profundo, como si alguien me condenara. No vi nada, solo el sonido que helaba la sangre. En ese instante la puerta del copiloto se abrió sola y vi algo flotar afuera, un saco lleno de huesos y un sombrero enorme. Cerré rápido y arranqué como loco. Supe después que era el Silbón, el alma que apenas que anuncia la muerte con su canto. Nunca volví por esa ruta sin rezar antes de arrancar el motor. Wow. Ok. La niña de la carta de Choco, Colombia. Salí de noche por una carretera desierta del Choco cuando vi a una niña con vestido blanco llorando en la banquita, sosteniendo una carta. Me detuve y me pide que la entregue porque no sabe leer. Ah, chinga, ¿cómo que te pide que la entregues y no sabe leer? Bueno. Mis manos, y al levantarme siento un peso insoportable como si llevara piedras. Miro hacia donde estaba ella y ya no está. Cae la carta al suelo y quema todo mi cuerpo, de lo pesada que es. Tardé un buen rato en incorporarme y seguir manejando. No manches. A ver, esta historia es local, es de Cuernavaca. Iba por la autopista hacia Cuernavaca en la madrugada cuando veo una mujer vestida de blanco con la cara cubierta en sangre pidiendo ayuda. La detengo y sube sin decir nada, su vestido manchado, el rostro oculto. Le hablo, pero solo me toma del brazo y señala un nombre escrito en un pañuelo. Cuando me acerco para ver, se gira con ojos vacíos. Me asusté y frené.
Al mirar por el espejo ya no estaba, solo el pañuelo en el suelo. Luego supe que era la novia apuñalada. En esa curva, semanas atrás, esa ropa empapada de horror se quedó en mi memoria. No mames. No. Qué puto miedo, güey. Sea lo que sea, sí hay cosas que pues te pegan, ¿no? Sí. A ver, esta la cuenta en la Toluca Ixtapan. Creo que fue la que había narrado antes de que se fuera al directo, ¿no? Dice, viajo de noche por la carretera hacia Ixtapan de la Sal. Cuando veo un autobús antiguo detenido al costado, me detengo y subo al interior. Está lleno de gente vestida de otra época en silencio total. Camino hasta el asiento vacío y me siento. El cobrador nunca pasó, pero el ambiente era tétrico. En un momento el conductor me dice que estoy en la última parada y que me baje sin mirar atrás. Baja, cierra la puerta y escucho que retumba como si siguiera arrancando. Me doy vuelta y la calle está vacía, solo el eco del bus alejándose. Esa parada ya jamás la tomo de noche. Ok. Ay Dios, es que sí. Hay algunas que sí están muy cabronas. Mira, por ejemplo, esta dice la danzante. Esta es de Venezuela. Amanda Julián. Manejaba de madrugada con mi familia por Coropunto Fijo. Vi a un hombre bailando en medio de la ruta. Cuando me acerco, el tipo se mete en la ruta y luego desaparece. Disparando sin ruido ni huellas, ni mi ex suegro podía explicarlo. No era cumbia, era puro miedo. En movimiento imposible. Nos quedamos en silencio largo rato hasta que reanudamos y el pulso seguía latiendo en la garganta. No manches, güey. Como todo, hay historias que... Yo no sé, pero ¿cuántas cosas que ves en la calle serán personas de verdad y no serán fantasmas? ¿Se habían puesto a pensar eso? Que a lo mejor están teniendo interacción con una persona que ya no está en este plano. Y lo ve normal, porque yo siento que la mayoría de veces que uno ve este tipo de personas, o no nomás va a ser en la noche, o va a ser en algún lugar embrujado, como dirían por ahí, ¿no? Pero pues sí puede ser cualquier persona que te topes en la calle. A lo mejor ya no está en este plano y lo sigues viendo. Ya depende de mucho de las personas, ¿no? O esa facilidad de... ¿Cómo se puede decir? De percibir esta... energías. O no sé. He escuchado muchas historias de que nos han contado también de personas que se dedican a lo que es traileros o X, de cosas que les han pasado desde que se suben. Pero bueno. Dice, era mi primer intento de cruzar por un paso de Jacumba, California. El coyote nos dijo que esa zona estaba sola, que era más segura, pero nadie nos explicó por qué. Él nunca la usaba dos veces. Empezamos el cruce al anochecer, caminamos en fila con el aire caliente que aún subía de la tierra, y a mitad del camino una señora del grupo empezó a gritar que veía a su hijo entre los arbustos. El mismo hijo que había muerto cruzando por esa zona 3 años antes. Nadie le creyó hasta que vimos también parado, descalzo con los ojos hundidos. Caminaba con nosotros, pero nadie se atrevía a hablarle. Al día siguiente la señora desapareció. Solo encontramos sus zapatos y una botella de agua en medio llena. El niño desde entonces aparece cada vez que alguien se pierde en ese camino. Dice, la silueta que nos guiaba. Cruzábamos por el desierto de Arizona de una noche cerrada cuando el coyote se perdió.
Empezamos a dar vueltas sin rumbo. En un momento una sombra se adelantó del grupo pensando que era uno de nosotros, pero nadie lo reconocía. Caminaba siempre a unos metros más adelante. Nunca se detenía y el coyote, sin explicarlo, decidió seguirlo. Caminamos así por 2 horas hasta que llegamos a un campamento vacío donde había agua, mantas y comida. Nadie sabía lo que había dejado. Cuando nos dimos vuelta para agradecerle al guía, ya no estaba. Ni las huellas, ni sombra, ni calor. El coyote confesó después que ese espíritu se le había aparecido varias veces y que simplemente le salvaba a uno, pero cobraba con la vida de otro. Nadie quiso hacer el recuento. ¿Cuántas cosas no pasarán en esos trayectos de la frontera? Porque me imagino que mucha gente que se avienta a la aventura, que cruza de forma ilegal, de forma indocumentada, ¿cuántos de ellos se pierden? ¿Cuántos de ellos no llegan a su destino? Es triste pues, pero la mayoría de personas sí no llega a su destino y lamentablemente ahí quedan, ¿no? A veces no los encuentran, son desaparecidos. Dice, la patrulla que no era patrulla. Ya casi estábamos del otro lado, cerca del paso. Habíamos pasado el muro por una grieta y solo nos quedaba cruzar una zona de arbustos. De repente apareció una patrulla de la migra. Con luces apagadas, todos nos tiramos al suelo. Se bajó un agente vestido de negro con una linterna roja. Se acercó a uno de nosotros y le dijo, tú ya cruzaste, pero este es el otro lado. El tipo gritó y salió corriendo hacia el desierto. Nunca lo volvimos a ver. Al día siguiente vimos las noticias que una patrulla fantasma se aparecía justo ahí donde años atrás había habido un tiroteo que mató a 2 migrantes y un oficial. La linterna roja dicen que es el último que ve antes de perderse. Ah, chinga. Pues sí. O sea, dice la gente de los locales que eso pasa, que ya lo han visto, a esta patrulla roja. A ver, dice, los nuestros le dijo, tú ya cruzaste, pero este es el otro lado. El tipo gritó y salió corriendo hacia el desierto, nunca lo volvimos a ver. Al día siguiente vimos en las noticias que una patrulla fantasma, pero en las noticias sí lo dijeron tal cual, una patrulla fantasma se aparecía justo ahí. No sé, esta historia está medio chueca, no sé. Dice, teníamos casi todo planeado, cruzábamos de noche, caminábamos muchas horas sin parar, todo iba bien hasta que una niña apareció enfrente de nosotros en medio del camino. Tenía unos 6 años, el vestido sucio y una muñeca sin cabeza. Nos pidió agua, el coyote quiso ignorarla, pero yo le di un poquito de mi botella. Ella me sonrió y dijo, tú sí vas a llegar, pero ellos no. Se fue caminando entre la arena. Esa misma noche 2 del grupo se enfermaron de golpe. Uno se deshidrató y quedó ahí. No lo queríamos dejar, pero no había alternativa. Si nos quedábamos, nos íbamos a quedar con él. El otro quedó con fiebre y delirios. Yo crucé solo. Ay Dios, eso no lo quiero leer. Más adelante, un carro se paró y me subió. Me dio un aventón hasta la ciudad, donde con un teléfono me comuniqué con mi familiar para que me fueran a recoger. A la mierda. O sea, los que te iban guiando se quedaron también ahí. Mames. ¿Te ayudó la niña porque le dices agua? Wow. Los gritos bajo la tierra. Cruzábamos por un túnel cerca de Tijuana. El coyote nos dijo que no habláramos, que le siguiéramos en fila. El túnel era angosto y húmedo y olía a tierra vieja. A mitad del camino escuchamos gritos. Primero pensamos que venían de afuera, pero salían de adentro de las paredes. Voces que lloraban, que suplicaban ayuda. Una señora se desmayó, otro se puso a rezar. El coyote nos gritó que lo siguiéramos o nos quedaríamos ahí también. Cuando salimos del otro lado, él se puso de rodillas a rezar. Nos dijo que ese túnel lo habían usado en los 90 y que una vez colapsó con 12 personas dentro.
Nunca lo sacaron. Desde entonces a veces gritan y que se arrastran por el túnel. O simplemente te atoran. Hay un chingo de túneles, ¿no? Para cruzar a gente de forma ilegal. El famoso tráfico de personas. Wow. Hola, soy Andrés. Cruzaba solo, me habían dejado atrás después de que me torciera el tobillo. Intenté seguir el camino, pero la noche era tan negra que no veía ni madres. Ni mis manos alcanzaba a ver. En un momento grité mi nombre como un tonto nomás para no sentirme solo, y alguien lo repitió clarito, igualito a mi voz, como si viniera desde el suelo. Grité otra vez, esta vez más fuerte, y el eco volvió pero más cerca, demasiado cerca. Sentí que me observaban. Cuando miré atrás vi una silueta idéntica a mí. Corrí como nunca. Dicen que si respondes muchas veces a tu eco en el desierto, tu doble te reemplaza, y no volví a hablar en voz alta hasta que crucé. Puede ser eso, o también de que llevaba ya días caminando y la deshidratación me estaba jugando una mala pasada. Después de unas 2 horas de ir caminando, me encontré ya una ruta en las cuales un motorista me dio un aventón. Me subió sin preguntarme nada y me regaló una botella de agua. Yo no sé si le di lástima al señor, pero me dio un alivianón. Después de eso me dejó en una gasolinera y de ahí continué mi camino. Me metí, me di un baño y me cambié la ropa. Hoy estoy acá en Estados Unidos, ya tengo 30 años y gracias a Dios estoy vivo, gracias a ese motociclista. Wow, no mames. Pasábamos por el canal cerca de Mexicali, el agua bajaba, estaba sucia, pero teníamos que cruzar para llegar al otro lado. Uno del grupo se adelantó y dijo que había visto una mujer vestida de blanco dentro del agua. Pensábamos que era una alucinación por el calor, pero cuando nos metimos al agua se volvió helada y todos vimos que no flotaba, estaba de pie bajo el agua mirándonos, no se movía, solo nos seguía con los ojos. Al salir del canal, uno de los muchachos se tiró al suelo convulsionando. Murió esa misma noche, pero nunca supimos por qué. Yo todavía me acuerdo de esa mujer cada vez que llueve fuerte. Lo que les digo. ¿Cuántas cosas no se han de ver en el cruce de la frontera? Está cabrón, güey. Antonio Flores. Esta es mi historia. Crucé hace 28 años a Estados Unidos. 3 veces hice el intento. La primera vez fui detenido en Tecate, en el cruce de Tecate. La segunda vez intenté cruzar por San Diego, pero me agarraron. La última vez me dijeron que intentara por Arizona. Aunque está más retirado, dije pues el intento se tiene que hacer. Caminé aproximadamente 4 días por el desierto. La verdad ya no tenía dinero para el cruce. Yo solo vi que venía un grupo de personas que iba a cruzar. Yo me les pegué sin que se dieran cuenta. Yo iba siguiendo, iba hasta atrás. Lo que ellos no sabían es de que yo les iba siguiendo el rastro sin que se dieran cuenta. En una pendiente vi que los grupos se separaron. Yo no quise moverme, pero me di cuenta de que a unos los iban a entregar para poder cruzar otros. Una vez que las personas fueron desviadas hacia la trampa, yo me fui con el otro grupo. Empezó el primer día caminando. Yo traía mis 2 botellas de agua y traía... aquí dice una marca de pan, no lo voy a decir. Tenía mis panes para cualquier cosa. La primera noche nunca me esperaba que hiciera tanto frío como ahí. Traía una pequeña cobija, la cual fue la que me resguardó. Ese día dormí de más y me levantó el sol en los ojos. Pensé que me había perdido. Empecé a caminar por 3-4 días. Por 3-4 horas
hasta llegar a un punto donde había una sombrita. Ahí me resguardé, pero ya no sabía a dónde caminar ni dónde ir. Caminé otra vez 5 horas hacia adelante. Seguía sin rumbo fijo hasta que encontré una brecha que daba hacia un camino. Gracias a Dios me sacó a un rancho cerca de una ciudad en la cual tenían, bebederos, dice que tenían caballos. Ahí llegué y bebí agua y me hidraté. Pensé que me iba a decir algo los dueños del... mira qué buen pedo. Los dueños del rancho, pero me dieron ropa, me dieron agua y me dieron comida. Uno de ellos se acomidió a llevarme a la ciudad porque iban a cargar cosas para el ganado. Una vez llegando, llegué a Tucson y de ahí agarré un vuelo hacia Los Ángeles, donde me junté con mi hermano que me estaba esperando. Wow, no mames. Pues estas fueron las historias, banda, de ustedes. Ahí si quieren dejar más, ya saben, en el canal de Iconos del Barrio aquí de Facebook nos pueden dejar sus historias para narrárselas para todos ustedes. Y pues nada, sí hay ocasiones donde la travesía esta de las personas que cruzan de una forma ilegal pues sufren mucho, y más que nada porque pues uno nunca se espera lo que están pasando, ¿no? Ni el cansancio, ni las deshidrataciones, el hambre. La verdad, mis respetos a todos aquellos que lo hacen, pero pues sí, es muy complicado y no lo hagan. Hay mejores oportunidades aquí en México para trabajar. Cuídense mucho, bandita. Besitos a todos y estos fueron los Iconos del Barrio. Chao.